Muy buenas a todos, soy Elena López, redactora de Mi Trampolín y hoy vamos a tener con nosotros a un invitado muy especial. Vamos a hablar con el gran Juan Francisco Sánchez, autor de La noche se llama Elena, una obra que cada vez que la leemos nos pone la piel de gallina. Así que bienvenido Juan Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias, Elena. Nada, muy bien, muy contento de estar de nuevo con vosotros. Así que nada, a ver qué me preguntas y encantado de participar en este tipo de entrevistas con vosotros, con mi trampolín. Pues al final lo que vamos a hablar hoy sobre todo es de tu trayectoria profesional y artística y de esa noche se llama Elena. Cuéntanos de qué va la obra. Bueno, La noche se llama Elena, es una novela, Gonzalo es el protagonista, es un profesor que tiene una vida un poco heterodoxa, se dedica a la educación, evidentemente, y tiene una vida en la cual la protagonista de esa vida es su mujer, que es Elena. La novela se llama así, La noche se llama Elena, porque es el sentimiento del protagonista. La noche se utiliza como un símbolo en el cual él, entre comillas, ha perdido a Elena y está en ese proceso de búsqueda y recuerdo. Utiliza la mitología clásica para explicar un poco también esa vida del propio protagonista con otra serie de personajes. Y luego dentro de la propia novela hay otra novela que es Historia de una vida, porque lo que hago es jugar un poco con los tiempos. Él desde el presente cuenta su vida, pero luego para relacionar ese presente con su pasado y su relación con Elena, cómo la conoce y esa relación amorosa, pues utilizo esa propia novela dentro de la novela para que esos tiempos de la realidad presente y el pasado se unan. Y bueno, y cuentan en el fondo luego una historia de amor con un final inesperado, como digo en la Que de sinopsis del contar, libro. claro, porque si no la gente Claro, no se lee el porque hay que libro. leerla, claro. ¿Cómo te inspiraste a la hora de crear esta novela? Pues mira, empecé una noche cuando yo vivía en Princesa. Esto fue en el año 97, cuando la empecé a escribir, y mi objetivo era presentarla al Premio Planeta, que luego al final la presenté ese mismo año, porque es una novela que escribí en un periodo relativamente corto, yo creo, 6 meses. Aprovechaba los fines de semana, sobre todo, para escribir un poquito más, pero me ponía todos los días. Y el primer día que empecé a escribir, yo creo que era un sábado, un fin de semana, un domingo, y estaba solo ante el ordenador, esos ordenadores anchos de aquellos años, y la novela empieza en estos momentos, la noche es mi única compañera. Entonces, esa noche que empezó ahí y demás, empecé a describir esa sensación de soledad y demás, y a partir de ahí empecé a escribir unas cuantas páginas, se la di a leer a familiares y a conocidos, y empezó a gustar y a partir de ese hilo conductor, luego con el tiempo, esa noche inicial se convirtió en Elena, que es un poco el hilo conductor de la propia novela. Y luego el nombre de Elena, que es tu nombre además, curiosamente, sabes que en griego significa antorcha, ¿no? Significa antorcha, significa luz, y a mí es un nombre que etimológicamente me gusta mucho. Además yo tengo dos hijas y las dos hijas tienen nombre de origen griego, una se llama Sofía, que sabéis que significa sabiduría, y Elena, que significa antorcha. Entonces esa Elena, esa antorcha, es esa vitalidad que él necesita para salir adelante en el momento de la rutina y el trabajo de educación, que además sabéis que es un trabajo duro y además sobre todo que es muy bonito, y esa es la idea del protagonista. Entonces, hombre, también tiene su toque autobiográfico, porque también el protagonista es el profesor, y luego la novela se desarrolla también en Madrid, es donde yo vivía, y también en mi pueblo, en Macotera y en Salamanca, que era donde yo estudié, ¿no? Entonces, ahí cuento un poco también parte de mi infancia, cómo luego la conoce y esa relación amorosa y ese vínculo que hay, como decía antes, entre presente y pasado. Y luego con la mitología clásica de por medio, porque la mitología clásica me gusta muchísimo y la utilizo como símbolos, ¿no? Porque, por ejemplo, la noche se asocia luego también en la novela al sueño y a la muerte, y luego los momentos de felicidad y recuerdo cuando el protagonista está con Elena se asocian a la luz, al sol, a la alegría y la felicidad. Entonces hay un contraste, una antítesis entre la relación amorosa cuando es correspondida y hay momentos de felicidad, y luego cuando a veces se produce la pérdida o se produce la ruptura del amor. Y luego también, por otro lado, también la contraposición también que hago entre la vida en la gran ciudad, el mundo urbano en el que vivimos demasiado deprisa, esa angustia y esa rapidez, en contraposición
también con mi infancia, con ese mundo rural, tranquilo, que yo creo que tenemos que recuperar ese contacto con la naturaleza, que también aparece por ahí. Y, por ejemplo, esa relación con el mundo clásico la tenías clara desde el principio. ¿Querías hablar de ello en tu novela o fue algo que te fue surgiendo a la hora de escribirlo? Va surgiendo ahora a la hora de escribirla, porque lo apasionante de escribir, hombre, vamos a ver, yo pienso que hay autores que dicen que tienen todo pensado y demás. No lo sé, si lo tienen pensado son muy buenos. Yo no seré tan bueno. No lo digo porque lo bonito de escribir, yo creo que tú tienes una idea, porque yo a veces tenía una idea de lo que quería decir, pero claro, a un personaje cuando le llevas por un lado, hace una cosa o hace otra, pues ya cambia la historia. Entonces, y además a medida que vas escribiendo y vas buscando cosas y fuentes de inspiración, el proceso creativo es súper importante porque tienes una idea y luego te surgen siete, y luego tienes que elegir y fue creándose a medida que se fue haciendo. Y yo pienso que ese proceso creativo, a medida que lo vas haciendo y escribiendo, a mí me gustó muchísimo porque disfruté mucho haciéndolo, buscando fuentes de inspiración, el mundo clásico, a medida que surgía un personaje, pues buscaba a veces una relación con un personaje o con otro. Y ya digo, es un proceso muy bonito. Es como cuando vas haciendo algo, disfrutas más en el proceso de hacerlo que una vez que ya está acabado, ya está hecho y ya has cumplido un deseo. Luego a partir de ahí pues ya tienes otras ideas y a lo mejor te dedicas a hacer otras cosas, ¿no? Pero el proceso creativo a mí me gustó muchísimo, me parece apasionante. ¿Y cuáles son las diferencias que encuentras entre el proceso creativo de escribir una novela y el proceso creativo de escribir poemas, que tú también escribes poesía? Sí, es totalmente distinto. Escribir una historia con personajes, pues yo que sé, tiene que utilizar la narración, la descripción, hilar un poco los personajes y demás. La poesía es otra cosa. Y la poesía a mí me parece una cosa apasionante. Digo, ¿por qué? Porque yo pensé en algún momento determinado, escribir un soneto es complicado, ¿no? Eso de conseguir dos tercetos, dos cuartetos que tengan rima consonante, A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D, C, D. A mí me parecía difícil, ¿no? Pero luego ya cuando haces el primero y empiezas a motivarte a escribir, yo había escrito poemas hace ya más de 20 años y demás, pero estaban ahí un poco como en el baúl de los recuerdos. Luego yo estoy haciendo varios cursos de creación poética en Fuente Taja y luego también con José Antonio Rodríguez Alba, que me ha ayudado mucho a hacer los dos libros que quiero publicar ahora, Al faro de mis días, que son 200 haikus, una poesía japonesa muy bonita, muy interesante, de 3 versos, y luego también con él he preparado Las moradas y los días. Entonces he aprendido muchísimo con él, porque yo tenía los poemas y luego él me los ha mejorado muchísimo y entre los dos he disfrutado mucho. Y luego ya digo, también en la pandemia escribí bastante, esos 3 meses de confinamiento me vinieron muy bien porque me sirvieron para desconectar y sobre todo para conectar con la poesía, porque era una cosa que estaba ahí como dormida, en estado latente, y me parece una experiencia muy bonita. Totalmente distinta, hombre, y sobre todo cuando quieres escribir con estrofas clásicas, cuando tienes que seguir una rima con una estructura compleja, es difícil, porque por ejemplo también escribir yo que sé, una sestina, que es una complejidad enorme. Luego, si quieres, te leo una, porque tienes que utilizar 6 palabras con una rima en una estructura bastante compleja. Me parecía súper difícil, pero es un reto que es apasionante cuando luego te pones, yo que sé, a escribir en el fondo en poesía, pues de los temas que también puedes escribir en una novela, ¿no? El tema del amor, el tema de la muerte, la libertad, tus sueños, tus deseos, cómo ves el mundo, el tema de la mujer, miles de cosas que pueden ser fuentes de inspiración para la poesía. Y yo pienso que la poesía está más concentrada, dices más, yo creo, con menos palabras, y puede ser incluso hasta más profunda, porque puedes decir muchísimo con 3 versos o con un pequeño soneto. Y ya te digo, y sobre todo cuidar el lenguaje, y el lenguaje bien utilizado y utilizar bien las palabras y luego hilarlas con un sentido, decir lo que tú quieres decir y cómo lo quieres decir, juntar el fondo con la forma y que quede en una estructura métrica o un verso libre, que también cultivo verso libre, pues a mí me parece muy bonito, a mí me parece apasionante. No sé qué decirte, si me gusta más la novela que la poesía, a pesar de todo. Sí, No no lo digo está porque ahí. me parece... No, Puedes me no gusta, elegir también, ¿eh? Puedes no elegir. no, lo digo porque yo pienso que es bueno, que también es un reto a mí como escritor tocar distintos palos para probarme a ver en qué me gusta más o qué es lo que puedo hacer un poquito mejor. Y sobre todo, yo que sé, el sueño de cualquier escritor
es que se ha leído y yo qué sé, y ya que nuestra vida es tan corta, pues tener o dejar un bagaje para las futuras generaciones para que en un futuro, pues si leen algo tuyo, pues digan, mira, anda, pues qué razón tiene o qué bonito es o cuánto me gusta, ¿no? Que es en el fondo el sueño de lo que hacemos todos en nuestro pequeño trabajo, sea el que sea, ¿no? Tú como periodista o poeta o poetisa o como en cualquier faceta de la vida, ¿no? Bueno, tú ya te puedes sentir orgulloso porque ya tienes ese libro que se ha leído un montón de gente y que todo el mundo comenta maravillas de él. ¿Cuál es la crítica que te han hecho que más te ha gustado y que más recuerdas? Bueno, mira, hay muchas, pero a ver si encuentro esta de una señora de Salamanca que todavía no conozco, pero que me pareció apasionante. Espérate a ver si la encuentro, Sí, sí, porque te lo quiero leer literalmente, porque me pareció muy bonito. además tiene el doble de valor, ¿no? Porque nuestra familia, nuestros amigos, Sí, siempre claro, nos cuando te dicen lo... cosas súper bonitas, pero gente que no conocemos que nos diga algo así. Bueno, eh, no lo encuentro, pero da igual. Mira, me acuerdo que me dijo, me identifico mucho con tu historia, con esa infancia. Y me decía emotiva, inteligente, apasionada, no sé qué. No sé, una serie de adjetivos de alguien que no te conoce, que yo qué sé, si te lo dice alguien que te conoce, pues dice, bueno, también un poco influye, a lo mejor, y pues, pero bueno, pero que también hay mucha gente del pueblo que te conoce, pero que tampoco tienes una relación muy directa o directa con ellos. Y hombre, el hecho de que digan que les gusta, o yo que sé, o compañeros míos, profesores, alguna profesora, por ejemplo, mi compañera Nuria de Lengua y Literatura, o otra compañera Begoña, mi compañero Fernando, José María, unos cuantos que se han leído el libro y que te digan que les ha gustado, pues te gusta. Y sobre todo gente de España, a las cuales se les he enviado, se lo he enviado y demás, y es gente que no conoces, pero con los cuales luego creas cierto vínculo. Ya el hecho de escribir un libro, yo pienso que tiene méritos. Si luego encima gusta o por lo menos tiene cierta enseñanza o sirve un poco para entretener o deleitar, como decían también los clásicos, con un poco también de didáctica, porque yo creo que con lo bonito de la literatura, ya sea novela, relato, teatro o incluso poesía, es un poco que extraigas algo, yo pienso que útil y que sea bueno para ti como ser humano, porque en el fondo lo que tú haces cuando escribes o haces arte o pintas es que es transmitir sentimientos, y si alguien recibe algo de lo que tú has querido decir y le gusta, pues hombre, es la mayor satisfacción para un escritor o para un pintor o para un músico, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres transmitir con esa novela a los lectores? Pues hombre, quiero transmitir una experiencia personal, que es una única experiencia, bueno, de los personajes y demás. Pues hombre, un poco reflexiona mucho sobre el tema del amor, que es un tema central, pero también un poco sobre el tema del destino, el sentido de la vida, el tema de la muerte, las relaciones personales, también toca un poco indirectamente la violencia de género. O sea, toca un poco temas que yo pienso que son temas universales, que es un poco lo que puede tocar, yo creo que cualquier buen libro, y ya digo, y un poco es lo que quieres transmitir, una experiencia personal que está ahí y que puede ser de ese personaje o de esos personajes que podemos ser cualquiera de nosotros, porque yo pienso que luego a la hora de leer cualquier libro, yo por ejemplo cuando leo un libro, siempre te identificas a lo mejor con un personaje o con el protagonista, incluso a veces con el antagonista, ¿no? Y dices, anda, mira, pues este me gusta de este esto o del otro lo otro. Entonces, es un compendio. En el fondo, cuando uno escribe, del escritor, yo creo, no está todo en un personaje, está en el fondo de él, algo de él en cada uno de ellos, porque en el fondo no deja de ser una creación que, aunque tenga referentes reales, no deja de ser una creación de ficción, porque luego la realidad es totalmente distinta, no es exactamente igual. Y desde luego eso es lo bonito, que a través de hechos o referentes incluso reales en el espacio, en el tiempo o con los personajes, se convierte en una historia nueva y totalmente distinta, que lo que hace es contar cómo vive, siente un personaje, una serie de personajes que podemos ser cualquiera de nosotros. ¿Y cuál crees que son las herramientas necesarias para hacer que una novela enganche al lector? Bueno, pues hombre, tiene que tener, yo pienso que en primer lugar tiene que estar bien escrita, tiene que tener un argumento que desde el principio engancha al lector, porque a mí a veces incluso con clásicos, voy a decir nombres de novelas universales y realmente conocidas, pues ha habido algunas que yo sinceramente no he podido con ellas, no sé por qué, porque no estaba en aquel momento bien o por lo que sea, pero una novela yo pienso que te tiene que enganchar. Y el problema que hay hoy día, yo creo, es también la capacidad lectora, porque el tema de la capacidad lectora
hoy día que se lee bastante, hombre, estamos en una sociedad que se lee bastante, pero yo pienso que se debería leer bastante más. Estamos ahora con las nuevas tecnologías que nos dan muchísima información, tenemos demasiada información, pero a lo mejor no seleccionamos lo que tenemos que leer. Entonces yo creo que para que una novela, yo creo que enganche, tiene que tener un buen argumento, una buena trama y que tome, y toque temas que impliquen también un poco al lector, todo ese tipo de temas universales que he comentado, el tema del amor, la muerte, el destino, las relaciones personales, porque da igual que el personaje sea un pintor, un escritor, un músico o cualquier otro tipo de personaje de la calle, de cualquier clase social, porque al final lo que tú quieres es que a la hora de leer disfrutes con la lectura y, hombre, saques alguna enseñanza o algo que te sirva para tu propia experiencia, que es lo que te da la literatura, ¿no? Antes comentabas que el libro había llegado hasta Salamanca. ¿Cómo podemos adquirirlo para que no solamente llegue a Salamanca, sino a Nueva York, si hace falta? Pero tengo también a la venta en Amazon. Lo que pasa es que en principio está en Europa, en algunos países europeos. En Madrid lo tengo en algunas librerías, también lo tengo en Salamanca. En Salamanca, curiosamente, lo tengo en la librería Plaza, que es donde yo estudiaba clásicas y ahí compraba mis libros de Cicerón, de Virgilio y de todos los clásicos tan queridos para mí. Y luego también está a la venta en mi pueblo, en Peñaranda de Bracamonte, en Ávila, en Zamora, en Valladolid. Y luego también lo llevé a Cádiz, a Huelva, donde veraneaba, y en Ciudad Real, que también lo presenté en una librería, la librería Litec, y aquí en Madrid también lo presenté en mi colegio, en el colegio de licenciados, y bueno, poquito a poco, no tengo tampoco prisa. ¿Y qué siente al tenerlo repartido por toda la geografía española, ¿no? Y que llegue a todas las partes pues, de al final un país tan bonito y con tanta cultura como es España? Hombre, pues me gusta, pero sí me gustaría darle un poco más salida, no sé, a través de una distribuidora o buscar o una editorial incluso para hacer una edición a nivel nacional. No sé cómo hacerlo porque también yo soy novato un poco en esto, pero sí me gustaría que tuviera más alcance y sobre todo la gente lo pudiera ver a leer. Porque en el fondo hoy día hay muchísima competencia, somos muchos los autores que publicamos y luego llegar a ser un gran escritor es mucho más complejo. Pienso que hay muchísimos escritores buenos o bastante buenos que no son tan conocidos y que son tan buenos o más incluso que los que son famosos. Pero bueno, el mundo editorial es un mundo complejo y es difícil acceder a una editorial tradicional. Pero al Poco a final, poco. bueno, es un trabajo eso constante y Exactamente. como decías antes, no solamente se te da bien la novela, sino también la poesía y quieres publicar dos poemarios, ¿no? Uno al faro de mis Sí, días. al faro de mis días. Se llama Al faro de mis días porque en principio el título era El faro de mis días, Ujú. porque es un haiku que hice a mi madre cuando murió. Mi madre murió en el 20, en julio del 20, y se me ocurrió este haiku, que es un haiku de 3 versos, que es el siguiente. Mi eterna madre, el faro de mis días, estrella siempre. Qué bonito. Entonces es muy pequeño, muy condensado y en principio el libro se va a llamar El faro de mis días. Pero a José Antonio, que luego me hizo el prólogo, lo tengo por aquí y demás, un prólogo muy bonito, pues se le ocurrió al faro de mis días como a modo de, en vez de el faro, que es un enunciativo, al faro de mis días como dedicatoria. Y luego se llama 200 haikus porque son 200 haikus, que no son pocos. Y ya digo, lo he trabajado con él, lo hemos estado trabajando en los meses de invierno, de otoño-invierno de este año pasado y demás. Y ahora estoy pendiente de varios presupuestos y varias editoriales que estoy en contacto con ellas para publicarlo. No sé cuándo lo haré porque tampoco tengo prisa. Pero vamos, pero que yo creo que va a quedar un libro muy bonito porque luego lo he ilustrado con estampas japonesas que le dan un toque muy original. Y luego la numeración de los haikus, como soy muy clásico, pues he metido el nombre de los haikus en números romanos. Pero bueno, me decía José Antonio que le parecía original y ahí está. Y luego el otro libro se llama Las moradas y los días, que es un libro, ya digo, un compendio de libros, que lo tengo también por aquí en borrador, que tiene un poco estrofa clásica, digo, tiene sonetos, tiene tercetos encadenados, tiene alguna sextina y luego tiene verso libre, un poco de todo. Digamos, tiene muchísimos sonetos. Hay una parte inicial que toca el tema de los pecados capitales, la avaricia, la gula, la pereza y demás, que me parece un tema súper interesante. Luego tiene una sección también más local, por así decirlo, que toca el tema de mi pueblo, Salamanca,
mi familia o personas asociadas a mi familia, y luego el tema del amor, la muerte, el destino, un poco en una tercera parte. Entonces, yo creo que va a quedar un libro muy, muy bonito, y si quieres te voy a leer uno. Te voy a Claro, leer sí. una Sextina que te cuento un poco lo que te decía antes. La Sextina, a la hora de hacerla, la rima es con 6 palabras en cada estrofa. Entonces, las palabras que yo elegí para hacerla Sí. era vida, amor, clara, goce, hilo y muerte. ¿Vale? Entonces, son 6 estrofas, por eso se llama sextina, y luego los 3 últimos versos, que se llama contera, tienes que utilizar luego las mismas palabras con una estrofa. Además, cada estrofa, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, sexta, tiene una estructura marcada, que si la palabra vida tiene que ir en el primer verso, en el segundo verso vida tiene que ir en el segundo, y luego en el tercera estrofa en el cuarto, o sea, tienes que hacerlo tal cual, ¿vale? Te lo voy a leer o lo voy a leer a todos a ver si os gusta. Se llama Amor Insomne. Fluye rápido el tiempo de la vida y los sabrosos goces del amor antes florido, como linfa clara, se hacen hielo. Lo que antes era goce, ahora frío, cortada hebra de ese hilo que del fuego vivo vio a la muerte. Tus ojos me salvaron de la muerte y tus labios la fuente de mi vida en el desierto. Tu cariño, el hilo que forjó la madeja del amor, y nuestros cuerpos gozaron del goce de la miel amada, una tarde clara. Reinaba el placer, la mirada clara, lejano el trago letal de la muerte. Consagramos al agradable goce las horas delitosas de la vida, y alcanzamos la cumbre del amor que pende de la gracia de fino hilo. Nuestro amor enlazaba, ahora hilo, pongo clara a la infidelidad clara, que rompió el delgado hilo del amor, convirtiendo el cálido fuego en muerte. Y así cambió la suerte de mi vida, perdiendo de tu boca el dulce goce. Y esas mieles son el amargo goce de la luna sin tus ojos, y el hilo cortado ciega de tu amor mi vida. La senda oscura sin mi vida clara es el camino claro hacia la muerte, donde ciego y loco muere el amor sin rumbo cierto. Las hieles de amor ya me dejaron perdido y sin goce de tu lengua, que me acerca a la muerte que cual sierpe es veneno, fino hilo lanzado al corazón, teniendo clara y fría el hielo del alma, mi vida. Perdida la vida y al perder mi amor y falto de goce, ya corto el hilo de la fontana y alcanzo clara la muerte. Qué preciosidad, ¿eh? Qué O sea preciosidad. que tenía que haber mejorado la lectura, pero bueno, Nada, esto es a complejo, mí, además es largo, hay que leerlo también reposadamente, pero pero bueno. sí, como comentabas, lleva un trabajazo, que todo encuadre, que todo encaje y que salga encima algo tan bonito. Es complejo, ya digo, pero se disfruta cuando lo haces y es bonito. Oye, y una curiosidad, porque en los dos títulos de los poemarios aparece la palabra días. ¿Qué significan para ti los días? Ya, no es que eso es lo que pasa, que no sé si en el poemario este que es Las moradas y los días, precisamente como uno es Al faro de mis días, y además la otra novela es La noche, se llama Elena, aparece el día y la noche, no sé si Las moradas y los días, incluso a lo mejor cambiar el título, por poner en vez de Las moradas y los días, a lo mejor Las moradas y las horas, o otro título. Lo que pasa que es que ese Las moradas y los días se llama así por un poema, que a ver si lo encuentro, lo tengo por aquí, porque es el que le da título al poema. A ver si lo encuentro. Porque, a ver. Y es que, mira, ahí está. Y es que es un poema que a mí me gusta mucho. Te lo voy a leer a ver si te gusta, ¿vale? Se llama Las moradas y los días. Olvida las penas de tus días. Disfruta en todo momento la certeza de estar vivo y entender que mañana serás vida. Quizás en otra forma convertido, terrón, encina, pájaro o nube y estrella. Vuelto a la tierra como tierra serás vida y darás fruto en otro espacio, en otra tierra. Serás árbol como árbol de la vida, encina firme de robusto tronco y ancha copa, de madera incorruptible, futura salvación. Cantarás, mirlo al alba, el goce de la luz, haciendo palpitar las nubes. Serás para el labrador su lluvia necesaria, fuente de pan, nieve de bien, agua sin pobreza. Y en el cielo, de nuevo, clara nube. Quizás seas perdida mota de polvo en el cosmos, pero tu polvo será nueva estrella. Que somos noche y día que deslumbra y ciega, noche que da vida y acompaña, luna que perturba y mata, árbol y río. Olvida las penas y disfruta la certeza de estar vivo y entender que mañana serás vida.
Qué preciosidad, ¿no? Siguiendo ese carpe diem de vive el momento, porque vamos a hacer vida tanto ahora como después, Como ¿no? después, no, es verdad. Mira, yo en el curso que estoy haciendo ahora también con Jesús Urceloy, que es un poetazo, y estuvimos viendo sonetos. Había, me imagino que es un soneto que conoces y conocen todos los oyentes y demás, que es el soneto este tan bonito de amor más allá de la muerte, ¿no? Un poco como Quevedo habla de que incluso una vez, aunque muramos, podemos seguir amando. Yo qué sé, ojalá sea así, ¿no? Que después de que muramos sigamos siendo a lo mejor otra cosa, o Mejor alma, o... pensar eso, desde luego, sí. Exactamente. No, hombre, es que pensar que no hay nada es terrible, yo creo. Desde luego. Muy bien. Pues ya hemos conocido La noche se llama Elena, también al Faro de mis días, también Las moradas y los días, estos pedazos de libros que, bueno, uno sí que lo tenemos ya para comprarlo, ya lo hemos comentado que está en muchísimas librerías, y otros dos ahí pendientes, a puntito de caramelo, con muchísimas ganas de leerlo. Eh, Nada, manda un mensaje a nuestros oyentes, por qué tienen que leerse La noche se llama Elena? Hombre, pues el mensaje es, yo pienso que es un libro que se lee bien, la gente que lo ha leído, ayer viendo un mensaje también de Mari Bueno, que es una señora de mi pueblo que vive en Hospitalet, ahí en Cataluña, me lo comentaba, porque a veces cuando hacemos las reseñas a través de mi trampolín, en la noche se llama Elena, me dice, me lo leí en 2 días, o sea, y mucha gente me lo ha contado, de que además se lee bastante bien. Está muy mal decirlo, pero es que yo, fíjate, yo hace tiempo ya que no me lo leo, pero cuando me lo he leído me gustaría leerlo como si yo no fuera el escritor, ¿sabes? Leerlo como deciría leerlo, pero que no sé de quién es. Y no sé, y está mal decirlo, pero a mí me ha gustado. Entonces, hombre, yo invito a los lectores a que lo lean. Yo creo que es un libro entretenido, que se puede identificar con los personajes, sobre todo que toca temas universales, como he comentado antes, el tema del amor, la muerte, el destino, las relaciones personales, y esa, también el desarrollo también en Madrid, en Salamanca. Luego también utilizo la mitología, como he comentado antes, aparece alguna referencia a Miguel de Unamuno, hay un soneto de Garcilaso, un cuadro de Botticelli, o sea, hay cuadros, referencias a la cultura, al arte, a la literatura, que también hacen a la mitología clásica, como he comentado, que hace que sea un libro que sea bonito y que transmita, yo pienso que buenos valores y sobre todo que es entretenido y que yo creo que va a gustar. Así que os invito a que lo leáis. Pues con Y que este está a la venta, como he mensaje, comentado, también en Amazon. Dime. perdón, te he No, cortado. no, que estaba diciendo que también está a la venta en Amazon, también se puede comprar a través de la casa del libro y en otras serie de librerías. Que nada, que muchas gracias, ha sido un placer. Con este mensaje nos despedimos, gracias a ti, Juan Francisco, te seguimos los pasos, estamos ahí pendientes de tus futuras publicaciones y a seguir escribiendo y a seguir regalándonos libros y poemas tan bonitos. Mira, ¿me dejas que acabe con una cosilla que tengo por Claro, aquí? Mira, con un soneto que hice en relación a la mujer, ¿vale? Por el ujú, Día de la Mujer y demás, es el siguiente, se llama a ti como mujer y a todas las mujeres, ¿vale? A ti mujer. Y luego tengo una cita de Menandro al principio, que es Menandro Sentencia 149, y es: una mujer justa es la salvación de la vida. Y el soneto es el siguiente. A ti, mujer, de gracia natural, es justo valorar ya tu tesoro, que vale mucho más que todo el oro, fuente clara de oculto manantial. El árbol lleno, río de caudal alegre, canto, beso, abrazo, lloro, el alto faro, el fresco mar, decoro, calor, refugio, mano, sol, canal. A ti, mujer, el alma del hogar, es justo valorar tu gran valor. Despega libre, es hora de cambiar las rosas de los vientos del amor. En igualdad es la hora de luchar para cambiar la vida de color. qué maravilla, de verdad. El broche perfecto para esta entrevista, así que muchísimas gracias, Juan Nada, Francisco. a ti, un placer, Elena. Igual, Gracias a mi adiós, trampolín. Un hasta abrazo, la hasta próxima. luego. Adiós.